Hola, mis amados hermanos, nuevamente ante tu consideración, este podcast Conversando con Saudis. Y hoy queremos hablar un poquito sobre la persistencia, traído claro siempre a través de la palabra del Señor. Pero antes de darte la historia bíblica y hablarte un poquito de ella, quiero hacerte una historia que hace muchos años, no sé si leí, no sé si escuché, porque hacen como 30 años atrás, pero caló profundo en mi corazón y hoy quiero traértela y a través de ella enseñarte lo que trae delante del Señor nuestro la persistencia, cuando tú eres persistente. Cuando hablamos de persistencia, hablamos de mantenerse firme a pesar de los obstáculos. La firmeza, a pesar de que pueda haber obstáculos, los obstáculos que hayan no nos impiden que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Eso es persistencia. Y esta historia que te voy a contar narra sobre una comunidad de pescadores, una comunidad, claro, muy pobre. Casi siempre las comunidades de pescadores se dan, claro, en la orilla del mar, donde las barcas de estos pescadores están a la orilla del mar, y allí el muelle y las casas de los pescadores alrededor de este mar precioso, que es su sostén, el sostén de esta familia. Esta era una comunidad muy unida, tenía una iglesia donde todos se reunían los domingos, los días en semana, tomaban sus estudios bíblicos y su pastor se ocupaba mucho de esa comunidad. Todas las mañanas, más que nada al amanecer, las mujeres se despertaban para preparar los alimentos, para preparar a sus hijos y para además acompañar a sus esposos hasta el muelle, y allí ellas se despedían de sus esposos y a la vez veían irse las barcas hasta que se perdían en el horizonte. Este día era a las 5 de la mañana, un día normal para ellos. Me pasó todo esto que te acabo de contar, todo este acontecimiento. Ellas prepararon su alimento, prepararon a sus hijos, los enviaron a la escuela. Eran 4 barcas con 3 y 4 pescadores cada una. Una de ellas tenía 4 pescadores y las 4 esposas de estos pescadores eran muy amigas. Así que se quedaban a veces en el muelle después que ya sus esposos salían orando, sobre todo. Mujeres de oración, mujeres de Dios, mujeres que sabían la grandeza de Dios, porque miraban la naturaleza, miraban el mar, miraban el cielo, y a través de esa naturaleza ellos sabían lo que era el Dios vivo, el Dios real, que ellos habían conocido. Así que este día, a las 5 de la mañana, todas caminaban con sus esposos, vieron a sus esposos partir. No se veían casi las barcas ya, ¿verdad? Porque estaba todavía oscuro. Pero ellas se quedaban allí hasta que aclaraba el día y entonces volvían a sus casas a hacer su diario vivir, sus costumbres, lo que hacían todas las amas de casa, ¿verdad? Cuidando a sus hijos y cuidando sus hogares. A las 6 de la tarde aproximadamente, todas se ponían de acuerdo y regresaban al muelle a esperar a sus esposos. Aquel día hicieron como hacían todo el tiempo. Regresaron hacia el muelle a esperar a sus esposos. Las otras barcas llegaron. Eran 4 barcas. Todas las barcas llegaron, una con 2, otras con 3 pescadores, las esposas. Se veía un bullicio en aquel muelle, todas saludando a sus esposos. Habían 4 esposas que estaban esperando a su esposo, pero esta barca no llegaba. Y aunque les estuvo raro, pero esperaron. Los demás se fueron a sus hogares pensando siempre que esta barca iba a llegar en algún momento, pero dieron las 7 de la noche, las 8 de la noche, las 9 de la noche y esa barca no llegaba. Así que el pueblo se reunió, se reunieron allí, el pastor vino, empezaron a orar, preocupado porque ya había oscurecido
no se veía absolutamente nada porque era un lugar muy pobre donde no había luz eléctrica. Las casas se alumbraban con velas, con todo lo que fuera artificial, menos luz eléctrica. Pero mayormente velas y lo que nosotros llamamos quinqué, que son estos artefactos que se usan con gas o con aceite, algunas de estas lámparas de aceite. Así que las casas se alumbraban con estos artefactos, ¿verdad? Y la luz que se veía era únicamente las casas alumbradas, algunas de ellas alumbradas. No se veía nada en el muelle, pero allí estaban aquel grupo de personas orando. La mayoría se fueron porque al otro día tenían que levantarse muy temprano, ya a las 5 de la mañana las barcas volvían a salir, pero estas 4 mujeres se quedaron allí. Decidieron no irse, ellas iban a esperar a sus esposos. Ellas entendían que sus esposos debían regresar. Ellos entendían que tenían un Dios vivo, un Dios real. Siguieron orando, orando. Así que llegó la mañana y ellas estaban allí orando cuando salieron las otras barcas y se dieron cuenta que estos pescadores no habían llegado. Así que en vez de las barcas irse a pescar, se fueron entonces las otras barcas a buscar a sus amigos, los 4 que no habían regresado, a buscar esta barca, a ver qué pasaba. Así que se fueron a alta mar a buscar la barca y la barca no apareció. Así que ya en la tarde regresaron todos con la mala noticia de que no habían encontrado la barca. Pero aquellas mujeres continuaban allí. Decidieron no irse. Se mantuvieron firmes, orando, creyendo que Dios iba a hacer un milagro, que Dios iba a hacer algo. Así que el segundo día, lo mismo. Otra vez esta misma historia, otra vez esta misma situación. Llegaba la madrugada, llegaba el amanecer, pero después luego llegaba el anochecer, llegaba la oscuridad. Y esas mujeres firmes allí, el segundo día, el tercer día. Al cuarto día, ya casi a las 9 de la noche, una de ellas, la dueña, la esposa del dueño de la barca, había dejado una vela prendida en su casa. Casas, recuérdate que te dije que eran sitios muy pobres, con casas la mayoría de madera. Y estaba en el muelle llorando y orando. Aquellas mujeres habían estado 4 días llorando delante de la presencia de Dios. Y aquella mujer, mientras lloraba, de momento vio que en el pueblo se encendía una luz, que había una luz muy fuerte, y cuando miró se dio cuenta que su casa estaba encendida en fuego. Todo el pueblo corrió. Trataron de apagar aquel fuego y pudieron apagarlo, pero la casa de este matrimonio se consumió totalmente. Ella siguió llorando y dije, lo he perdido todo, pero no te he perdido a ti, Señor. Tú sigues estando conmigo. Tú sigues siendo mi Señor. Tú sigues siendo mi Dios. Así que se mantuvo firme allí en aquel muelle. Y de momento ya en ese anochecer, ya casi en la madrugada, de momento ella mirando al horizonte, porque siempre mirando al horizonte, siempre con fe, siempre con seguridad, mirando al horizonte vio algo. Las otras con ella también eran 4 mujeres que tenían sus esposos en esa barca. Y de momento mirando y decían, no puede ser, ¿será? Lo que se mueve allá lejos, a lo lejos, ¿será? Será la barca. Cuando se va acercando y se dan cuenta que sí que es la barca que se acercaba con sus 4 esposos a salvo. Así que llegaron esos maridos casi al amanecer, abrazaron a su esposa, pero cuando la dueña de la casa, cuando la dueña cuando la esposa del dueño de la barca lo abrazó, le dijo, lo hemos perdido todo, perdimos la casa, se me ha quemado la casa. Y él le dijo, gracias a Dios que se quemó esa casa,
porque gracias a ese fuego pudimos dirigirnos, porque esa luz fue la que nos trajo, estábamos perdidos y cuando vimos ese fuego, cuando vimos esa luz, sabíamos que era nuestro pueblo y nos pudimos dirigir. La persistencia de aquellas mujeres que se mantuvieron en aquel muelle. Pero ¿sabe quién los dirigió? La luz. Nos dirige la luz de Cristo. Y cuando la luz de Cristo nos dirige, tenemos que ser persistentes. No podemos tambaleando. Sabemos que Él está, que aunque haya oscuridad, que aunque haya tiniebla, que aunque haya escasez, que aunque haya lo que haya, el Señor está en este asunto, quiero decirte. Oh, qué maravilloso es cuando podemos persistir. Cuando no nos damos por vencidos, estas mujeres no se dieron por vencidas. Y sus esposos llegaron. Pero ¿sabe lo que pasó con los dueños de la barca? Los que perdieron la casa. Que el pueblo completo comenzó a construirle una casa. ¿Y sabe lo que le construyeron? No una casita. La mejor casa del pueblo fue la de este matrimonio. Porque el pueblo dijeron, gracias a que esta casa se quemó, 4 de nosotros estamos vivos. 4 de nosotros podemos continuar aquí. El agradecimiento. Mira cuántas cosas hermosas puede traer una persistencia. En medio de las crisis, en medio de los obstáculos, mantenerse firmes. No ceder. No ceder, no ceder en la oración, no ceder en creer, sobre todo, en que nuestra fe es persistente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me recordaba a mí en Marcos, en el capítulo 5 y verso 36, una porción bíblica que habla de Jairo, un sacerdote, que su hija enfermó. Y nos cuenta la narración bíblica que él llegó delante de Jesús y le pidió que fuera a su casa porque su hija estaba enferma. Pero más sin embargo, ¿sabe lo que sucede? Que llega una mujer con flujo de sangre y Jesús lo deja ahí esperando a este hombre con toda su posición, porque un hombre de posición era un sumo sacerdote, un principal, pero se quedó ahí esperando, mientras Jesús atendía a otros y atendía a una mujer que, mire, dejar un sacerdote por atender a una mujer en una cultura como era la cultura judía en aquel tiempo, eso era casi pecaminoso. Eso era para que él se fuera, eso era porque, bueno, me indigno, pero ¿sabe una cosa? Su hija estaba enferma y él había oído hablar de Jesús y había oído hablar de los milagros. Y cuando se trata de un hijo, tú haces cualquier cosa. Ese hombre se humilló allí. Dice la palabra que rogó, que se humilló. Que Jairo se humilló, está en el capítulo 5 de Marcos. Y dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, no tengas temor. Jairo, no te preocupes, algo yo voy a hacer, porque ni siquiera le dijo lo que iba a hacer. Pero Jairo sabía que aquel que era todo Dios, que era el hombre de los milagros, que era el que podía darle a él lo que él necesitaba para su hija, simplemente esperó. Persistentemente se quedó allí. No se dio por vencido, no se fue, no se indignó, porque mira, yo soy sacerdote y esta mujer la están atendiendo primero y yo llegué primero, porque a veces así creemos, yo llegué primero, a mí tienen que atenderme primero, yo sé más que los demás, yo he estudiado más que los demás, pero ¿sabe una cosa? El reino de los cielos no es así. El reino de los cielos no es así.
Dios es Dios de misericordia y de amor. Y sabe los que tienen más necesidad, aunque nosotros no lo entendamos. Pero sabes una cosa, si persistimos, nuestro turno y nuestro tiempo va a llegar. El tiempo de Jairo llegó. Y llegó Jesús hasta su casa. Y allí levantó su hija que tenía 12 años. La resucitó porque ya había muerto. Esta es una de las resurrecciones de Jesús que vemos en este Nuevo Testamento. Mi amado, lo que hay es que persistir. Yo te suplico que persistas. Así como estas mujeres, que es una historia, esto es simplemente una historia, quizás un cuento, pero tocó tan profundo en mi corazón. Porque un cuento donde pescadores que se subieron a una barca, ¿y sabes quién es la barca? Jesucristo, que en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, siempre va a llevar nuestra barca a puerto seguro. Siempre nos va a llevar hasta donde tenemos que llegar. Aunque haya oscuridad, aunque no sepas el camino por donde estás caminando. Hoy te quiero decir, sé persistente, mantente firme, no te doblegues. Dios va a hacer algo hermoso en tu vida. Dios te bendiga, mi amado hermano, Dios te guarde. Vamos a estar orando un momentito para que entonces entregamos este podcast de este día de hoy. Recordándote, sé persistente. Señor, tú eres bueno, maravilloso. Adoro y bendigo tu nombre y te doy gracias. Porque en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podemos ser, Señor, persistente, con esa persistencia, esa firmeza que solamente tú das, Señor Padre Santo. Quita de nosotros todo temor, porque tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Que ese poder, que ese amor, que ese dominio propio venga a nosotros de tal forma, Señor, que no demos un paso hacia atrás, sino por lo contrario, que nos mantengamos firmes, Señor, sabiendo que tú estás en cada uno de nuestros asuntos. Si alguno de nosotros hay, Señor, que sabe que el camino está equivocado, que no estamos bien, Señor Jesús, en esta hora, te pedimos perdón, Señor, Padre bueno, y te suplico en el nombre poderoso de Jesús que dirijas las vidas de mis hermanos de tal forma, Señor, que este camino, Señor, que es el camino nuevo, que es, Señor, una vida nueva, Padre Santo, sea el camino de la palabra. Que amemos la palabra, que querramos, Señor Padre Santo, leer tu palabra de tal forma que esa palabra alimente nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias, mi Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Será hasta la próxima. Mi hermano, recuerda suscribirte, compartirlo. Con eso nos ayudas mucho, pero sobre todo porque siendo palabra de Dios, ayudas quizás a algún amigo, algún hermano, algún señor vecino, alguien que necesita esta palabra. Gracias por estar conmigo nuevamente. Dios te bendiga.